Como siempre, es un placer estar con usted en la casa de Dios junto al pueblo de Dios. Si tienen sus Biblias, me gustaría que las abrieran en el libro de Proverbios, capítulo 18. Seb, go to the next slides, a few next slides there. Me gustaría comenzar con una ilustración. En el año 1921. Keep going, Sevi. En la Universidad de Toronto, un médico llamado Frederick Banding necesitaba un asistente estudiantil para un proyecto de investigación de verano centrado en la diabetes. Dos estudiantes, go to the next slide, son. Just go to the scripture. Next. Perfect, right there. Dos estudiantes, Charles Best y Clark Noble, optaban por el puesto y lo que acabaron haciendo para resolver el dilema fue lanzar una moneda al aire. Aquel verano, el doctor y el estudiante descubrieron con éxito la insulina. Esto acabó siendo un avance transformador para los diabetes tipo 1. Además, saben que mi hijo tiene diabetes tipo 1 y que somos una familia que se beneficia de ello. Pero todo esto se decidió con el lanzamiento de una moneda al aire. ¿Sabe cuál es una de las cosas más difíciles de resolver en las relaciones? Ya sean con amigos, familiares o en el matrimonio, son las discusiones. Y a veces se llega al punto en el que uno solo desea lanzar una moneda al aire para ver quién tiene razón y quién no. Veamos qué dice hoy la palabra de Dios al respecto en el capítulo 18 de Proverbios. Voy a comenzar a leer en versículo 17. Dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Veamos en primer lugar los dos caras de la comunicación. Y los dos caras de la comunicación son las palabras imprudentes y las palabras escuchadas. Hay una cita de un hombre que dice, las palabras son gratis, pero el uso que se les da es lo que puede salirle caro. Una de las cosas que se aprenderá al principio de matrimonio es el impacto de las palabras. Amén. Una de las cosas que sigo aprendiendo en el matrimonio es el impacto de las palabras y que no todo el mundo entiende las palabras tal y como yo creo que se transmiten. Ya sabe, a veces podemos sentirnos realmente frustrados y queremos decirles a los demás lo que pensamos. ¿Cuántos de ustedes se han sentido alguna vez tan frustrados que han dicho, les voy a decir lo que pienso? Voy a vomitar todo lo que pienso, amén? Como saben que aunque puede sentar bien en ese momento, no acaba bien. En nuestro texto se nos ofrece una perspectiva muy interesante. En el versículo 17 se dice que la primera persona en hablar parece tener razón hasta que se la cuestiona. Y las dos caras de la comunicación son básicamente la capacidad de ser cuestionado. Eso es lo que vemos aquí. La primera parte parece correcta, pero luego viene el
Contrainterrogatorio. Interrogatorio. Contrainterrogatorio. Oh, ay, uh, uh. Grande palabra. Esto nos ofrece una perspectiva increíble sobre cómo resolver los problemas. Nos da la clave fundamental de que el mero hecho de haber oído algo no significa que sea correcto. Lo he aprendido a lo largo de los años como pastor, asesorando a parejas, que siempre hay dos versiones de la historia y que sería una tontería quedarse solo con una versión sin escuchar la otra. Y la sabiduría nos dice que debemos querer escuchar ambas versiones. En cualquier tribunal se da a ambas partes la oportunidad de defender su caso. Se imagina acudir a un juicio en el que solo se escuchará una versión de la historia. Eso sueña y se percibe como algo completamente erróneo. Eso no es justicia, es discriminación. Si ese es el caso, entonces, en lo que respecta a su vida y a su mente, debemos tener cuidado de escuchar a ambas partes. En Proverbios 18, versículo 13, dice lo siguiente: hablar sin pensar antes de escuchar los hechos es vergonzoso y necio. Incluso en el capítulo 1 de Santiago, versículo 19, se dice: queridos hermanos y hermanas, sean siempre dispuestos a escuchar y lentos para hablar, y no se enfaden fácilmente. Básicamente, la palabra de Dios nos dice que debemos escuchar con prontitud y ser muy lentos para hablar. A lo largo de los años he oído decir que Dios nos dio dos oídos para escuchar y una boca para hablar, y que deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. Un amigo mío me contó una historia sobre cómo fue al médico. Sentía que algo le pensaba y el médico, frustrado con el paciente, se lo acercó mucho a la cara y le dijo: no le pasa nada. El hombre, frustrado porque pensaba que realmente le pasaba algo, acudió a otro médico y este descubrió que padecía un cáncer en fase avanzada. Si el primer médico hubiera estado dispuesto a escuchar, lo habría detectado. Es fácil pensar en esto cuando se aplicó a otras personas, pero también debemos aplicarlo a nosotros mismos. Una de las preguntas en las que debemos ser sinceros ¿es posible que estemos equivocados? ¿Es posible que seamos nosotros quienes estemos en el lado equivocado? Si eso no es posible, estamos realmente teniendo en cuenta el otro punto de vista. Veamos el segundo lugar, el otro lado de la moneda. Fijémonos primero en el versículo 19, donde dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos como correojos de alcázar. Esto explica el gran impacto que tiene ofender a alguien. El texto ofrece la ilustración de que alguien a quien se ha ofendido como un hermano es más difícil de conquistar que esta ciudad con altas murallas fortificadas. Obviamente esto es referente a la época en que se construirán las ciudades. Se refiere a lo difícil que sería para un ejército tomar una ciudad con altas murallas, y la Biblia utiliza esto como ilustración de lo difícil que es ganarse a una persona
ofendida. Y tiene sentido en algunos aspectos, porque un hermano ofendido no lo está por culpa de una persona cualquiera, sino de alguien en quien confía. Las defensas más difíciles de derribar son las que levantan las personas en las que más confiamos. En lo que respecta a nuestras palabras, una de las oraciones que debemos hacer que Dios no esté ayudando a mi hermano a levantar un muro, o que no esté ayudando a mi cónyuge a levantar un muro, que no esté ayudando a mi amigo a levantar un muro de ofensa. Debo ser consciente de que un insulto, una crítica o un comentario sarcástico pueden ser el ladrillo que ayude a las personas a construir ese resentimiento. Esto se extiende incluso a nuestro tono de voz. Una de las cosas que he aprendido y sigo aprendiendo en el matrimonio es que no se trata solo de lo que se dice, sino también de cómo se dice. Incluso nuestro tono de voz puede ser el ladrillo del resentimiento que se está construyendo en la vida de las personas. Uno de los aspectos interesantes de nuestro texto es la idea de escuchar suertes, lo cual básicamente era una práctica en la que dejaban la decisión en manos de Dios. Ahora bien, quiero aclarar, no, esto es lo mismo se lanzar los dados en una casino. Se trata de algo establecido con la intención de ayudar a resolver conflictos. Y la intención del corazón era dejar que Dios tuviera la última palabra. Para ser sinceros, hoy en día ya hemos tenido y vamos a enfrentarnos a más situaciones en las que la decisión dependerá del lanzamiento de una moneda. Donde están ambos argumentos, tiene sentido que ambas partes se mantengan firmes en su postura y haya que tomar una decisión. Diré que es mejor tomar una decisión en una dirección concreta que no tomar ninguna y dejar que la indecisión se prolongue. Otra cita, no toda invitación supone un conflicto, es necesario que asista. Básicamente el mero hecho de que alguien haya dicho algo o de que se haya tomado como una ofensa no significa que deba intentar resolver cada una de ellas. Se imagina vivir su vida intentando resolver cada vez que se sintiera ofendido. Se imagina cuántas conversaciones tendría que mantener si intentara solucionar cada ofensa con alguien. Mi amigo, el pastor Nick, el nombre es pastor Nick, estaba en un aparcamiento en él y otro coche, llegaron a una plaza al mismo tiempo. Como no podían resolver quién había llegado primero, lanzaron una moneda al aire y conseguido la plaza. Una vez tomada la decisión, siguieron adelante. ¿Saben usted que no merece la pena perder relaciones por una ofensa? No merece la pena dejar que las cosas se enconen en nuestro interior a causa de una ofensa. Imagínense simplemente lanzar una moneda al aire y resolver el asunto. Queremos terminar con palabras que reconcilien. Si fijase en el versículo 21, dice lo siguiente: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comería de sus frutos.
Nuestro objetivo debe ser animar. Vemos algunos pasajes de las Escrituras, Proverbios 17, 15, versículo 1, dice, una respuesta amable apacigua la ira, pero las palabras duras avivan el enojo. Efesios 4, capítulo 4, versículo 29, pero todo lo que digáis sea bueno y útil para que vuestras palabras sean un estímulo para que quienes la escuchan. Debemos asegurarnos de que las palabras que pronunciamos sean útiles y alentadoras, de modo que podamos derribar con palabras del aliento los muros que las personas están construyendo a causa de las ofensas. Me gustaría terminar con la reflexión de que Jesús es el mayor estímulo. Una de las cosas que resultan tan fascinantes sobre la identidad de Jesús en el capítulo 1 de Juan es que la Biblia dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que uno de los rasgos identificativos que Jesús se atribuye a sí mismo es que Él es el Verbo de Dios. Eso significa que Jesús ha puesto literalmente su identidad en las cosas que se dicen. Saben, mientras preparaba este sermón, pensaba en un pasaje del Antiguo Testamento donde las Escrituras dicen que el Señor del Señor hará lo que ha propuesto hacer. Lo que esto significa es que cuando Dios dice algo, eso va a suceder. Vemos un ejemplo de ello en el libro del Génesis. Durante la creación, vemos que Dios habla y a continuación sucedieron las cosas. Dios habló y las cosas cobrarán vida una y otra vez. Y quiero decirles que ustedes y yo fuimos creados a imagen de Dios. Y parte de esa imagen es que Dios ha puesto en nuestro interior que cuando hablamos debemos tener el corazón o la intención de que se cumpla lo que decimos que va a suceder. Por ejemplo, si decimos que hoy va a ser un buen día, hay un respaldo del Espíritu Santo que dice si vamos a cumplir esa palabra pronunciada. Amén. Si dicen hoy va a ser un día horrible, esa palabra tiene el poder de hacerse realidad. Quiere que piensan que Dios les ha dotado de la capacidad de hablar vida y muerte con el poder de su lengua. Y que Dios les está dando la capacidad de decir cosas que se harán realidad. Y ahí es donde debemos tener cuidado con nuestras palabras. Al estudiar esto me ha hecho reflexionar sobre cuánto poder ha dado Dios al creyente. Dios ha dado al creyente el poder de pronunciar la palabra del Señor que se hará realidad. Eso es lo que nos debe animar hoy, que tenemos el poder de hablar. Quiero terminar con esta reflexión. Una de las palabras que Jesús pronunció sobre nuestras vidas es que el Hijo ha liberado es verdaderamente libre. Quiero decirles hoy que el Señor de los señores puede liberarles al entregar su vida a Jesús. Amén. Porque nos inclinemos la cabeza y cerramos los ojos por un momento. Esto es en señal de reverencia hacia Dios.